Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, no sé hasta qué punto tiene sentido dirigirse a usted, porque llevamos 3 años todos los grupos de la oposición desgañitándonos para explicar que este Real Decreto que nos traen cada año desde 2012 es el cuarto para pagar créditos extraordinarios de los programas de armamento, tiene visos de inconstitucionalidad, es decir, puede ser ilegal. Llevamos años todos los grupos explicándolo y la novedad de este año es, uno, que no lo presenta el ministro de Defensa, no sabemos por qué. ¿Será que el ministro no trasnochado es usted? Quizás ese es el factor. Otra, que nos ha ofrecido que se tramite como proyecto de ley, pero como ya se ha explicado, el Real Decreto está aprobado. Y la tercera, que en vez de traerlo en agosto, lo traen ahora. Pero en cuanto a lo sustancial del asunto, no cambia nada, no cambia absolutamente nada. Nos traen, una vez más, en esta ocasión, 850 millones de euros, igual que el año pasado, igual que el anterior, de manera que nos vuelven a decir que el esfuerzo que hace la oposición por explicarle que estos créditos extraordinarios mediante Real Decreto pueden ser ilegales no sirve absolutamente para nada. Si realmente tienen intención de tramitar ese proyecto de ley, quizá para cuando se termine la tramitación, quizá no dé tiempo ni siquiera terminar la tramitación, quizá para cuando se termine la tramitación ya estén pagados esos 850 millones. Pretende simular aquí una mayor flexibilidad en la tramitación de estos créditos, que es, desde nuestro punto de vista, una nueva triquiñuela en la tramitación parlamentaria. Y como no sé, como le decía, si tiene mucho sentido dirigirse a un Gobierno que ha sido absolutamente sordo a todos los argumentos de la oposición, a los argumentos del Tribunal Constitucional, a los argumentos del Consejo de Estado, pues me parece mucho más productivo dirigirme a los responsables de la industria. Los responsables de la industria, señores responsables de la industria, saben que en el año 2012 se aprobaron por este procedimiento del Real Decreto, sin que hubiera extraordinaria ni urgente necesidad, créditos para programas de armamento de 1.782 millones. En el año 2013, 877 millones. En el 2014, 883 millones. Y en el 2015, 856 millones. Uno de esos decretos es el que se está discutiendo su constitucionalidad o no en el Tribunal Constitucional, porque planteamos ese recurso de constitucionalidad distintos grupos parlamentarios, sin duda gracias al Partido Socialista, pero también los 5 diputados de mi grupo. Si ese decreto fuera declarado inconstitucional, todos los créditos extraordinarios de los programas de armamento estarían en cuestión. Esto supondría un total de casi 4.400 millones de euros. Y esto representa, señores de la industria, el 15% del total estimado de lo que son los programas de armamento, de esos 30.000 millones que se estiman, porque la opacidad del Ministerio de Defensa impide que podamos tener una cifra precisa. ¿Esto qué significa? Y me vuelvo a dirigir a los responsables de la industria, que esta manera de financiar los programas especiales de armamento es muy arriesgada para ellos, para la industria es muy arriesgada. Ha sido puesta en cuestión jurídicamente por el Tribunal Constitucional porque ha admitido a trámite ese recurso. Porque ese recurso iba acompañado del acuerdo de Consejo de Ministros, que es de agosto de 2013, en el que figura detalladamente el plan de pagos hasta el año, como mínimo, 2025. Cuando hay un acuerdo de Consejo de Ministros en el que se planean pagos hasta el año 2025, es sencillamente imposible argumentar una extraordinaria y urgente necesidad. Son pagos que ustedes tienen planificados desde agosto de 2013. No pueden venir en mayo de 2015 a decir que hay ninguna urgente o extraordinaria necesidad porque están planificados. Y ese acuerdo de Consejo de Ministros que se aportó al recurso de inconstitucionalidad es la pistola humeante que permite al Tribunal Constitucional admitir a trámite ese recurso. Nota de la admisión a trámite del Tribunal Constitucional firmada en noviembre de 2014, hace los suficientes meses como para que el Gobierno lo supiera. Además, el Consejo de Estado ha informado de que no es procedente un Real Decreto para este crédito extraordinario. Es decir, responsables de la industria, jurídicamente este decreto provoca absoluta inseguridad a quienes son los responsables de mantener esas industrias del armamento, pero políticamente también,
Políticamente, porque todos los grupos de la oposición hemos dejado claro a lo largo de los años nuestro rechazo a este método de financiar los programas de armamento. Primero, por su opacidad. Segundo, por los visos de ilegalidad que tiene el procedimiento. Y tercero, porque falsea el presupuesto del Ministerio de Defensa. Cada año lo volvemos a decir también cuando se tramitan los presupuestos de defensa. Pero políticamente es un decreto y es una manera de financiar estos programas que está absolutamente en cuestión. También socialmente, porque este Gobierno no ha traído ni un solo crédito extraordinario para financiar necesidades sociales urgentes que ha habido en los últimos 4 años, numerosas, mucho más urgentes que estos pagos que se hacen de manera opaca y presuntamente ilegal. Por lo tanto, me vuelvo a dirigir a los responsables de la industria, no deben infravalorar la inseguridad jurídica en la que este Gobierno les está sumiendo. No deben infravalorar que el 15% de los compromisos de los ya pagados programas especiales de armamento está en el alero. Y creo que deben también considerar los responsables de la industria la inseguridad política en la que están. Este Gobierno les está asesorando mal, les está llevando por un camino erróneo que puede acabar en el colapso de estos programas y en el colapso de la propia financiación de los programas. Si estos programas colapsaran, el Gobierno actual sería responsable de poner a nuestro país en una situación de inseguridad política, en una situación de riesgo y de amenaza, porque estos programas, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, no todos, pero son necesarios. Y el Gobierno debía renegociar con la industria de manera ventajosa para el Estado, porque los intereses que defiende son los intereses públicos, y como no lo ha hecho y ha utilizado un método que está puesto en cuestión jurídica y políticamente, puede abocar al país a una situación de inseguridad real, puede provocar problemas para la seguridad del país y para la seguridad del Estado. Sería un desastre, pero sería un desastre anunciado por todos los grupos de la oposición y por las más altas instituciones jurídicas de este país. Y sería también un desastre para la propia industria. No sé si ustedes son conscientes, pero desde luego los responsables de la industria lo son. Este Gobierno no va a ser eterno. Esta forma de financiar los programas no va a ser eterna. Y ustedes, el Gobierno, está poniendo en serios apuros a la industria del armamento. Vamos a votar en contra, por supuesto. Muchas gracias, señora presidenta.